Un 13 de junio, en una reunión que tuvimos con nuestras embajadoras, que son alumnas muy destacadas de Nutrimentalia, les preguntamos qué necesidades observaban, qué requerían en estos momentos o cómo las podíamos ayudar. Y una de ellas comentó que necesitaba con quién referir a sus consultantes que estaban dejando de usar los GLP-1, presentando atracones, hambre voraz, miedo a subir de peso, miedo a sentir hambre y señales de riesgo para trastornos de la conducta alimentaria. Lo primero que hicimos fue poner una historia de que estábamos buscando a alguien para atender este tipo de casos y, ¿qué creen? No hubo respuesta. Bueno, solo hubo una, la cual por cierto fue Jorgelina, y eso nos hizo darnos cuenta de que ahí había una gran área de oportunidad y muchísima necesidad, porque el uso de los GLP-1 va en aumento y eventualmente muchas personas los van a dejar de usar, ya sea por los altos costos, por los efectos adversos que no son sostenibles o porque no tuvieron los resultados que esperaban, y todas esas personas van a necesitar ayuda profesional. Entonces, hablando con Jorgelina y con todo lo que nos contó acerca de su amplia experiencia y formación profesional, dijimos, ¿y si hacemos un curso para profesionales de la salud? ¿Y si en vez de solo referirle pacientes a Jorgelina, hacemos alianza con ella? Se lo comentamos a Jorgelina y la idea le encantó, así que proseguimos buscando a alguien más que apoyara desde la parte médica, porque Jorgelina es nutrióloga y necesitamos una médica, así que así llegamos a la doctora Iracema y eso fue el comienzo de todo. De repente ya pasaron los meses, hemos tenido múltiples reuniones semana a semana, revisando los detalles y pues ya estamos aquí con el curso listo para recibir a profesionales de la salud como tú que quieran aprender a acompañar el uso, el retiro de los GLP-1 desde un enfoque compasivo y de reducción de daños, desde el cual se previenen trastornos de la conducta alimentaria, daño metabólico y se busca que este proceso cuide la salud tanto física como mental de nuestros consultantes lo más que se pueda. Les cuento que cuando recibí el primer mensaje de Jorgelina yo estaba de viaje y quedé asombrada con todo lo que ella sabía del tema, con su experiencia, con su currículo, con su formación y con que ella ya llevaba tiempo trabajando en el abordaje y acompañamiento a pacientes que estaban usando, pensando en usar o retirando los GLP-1. Así que muchas gracias, Jorgelina, por ser la primera persona que le dio vida a esto, por ser la primera persona que pensó en ver todas estas necesidades y colaborar con nuestro centro de formación para que pudiéramos poner algo al servicio de más profesionales de la salud. Por favor, preséntate con nuestra comunidad. Quiero que te conozcan, se den cuenta de tu trayectoria y por qué tú eres la nutrióloga ideal para educar a otros profesionales sobre el uso y retiro de los GLP-1. Hola Daniela, un placer estar acá con ustedes. La verdad que para mí formar parte de este proyecto ha sido realmente uno de los trabajos más bellos que he tenido y compartir con ustedes es realmente un placer poder acercarles esta formación. Mi nombre es Jorgelina Pérez, yo soy licenciada en nutrición o nutrióloga también. Me gradué en el 2005 y aunque inicialmente trabajé con un enfoque más tradicional, hace aproximadamente unos 10 años que comencé a transicionar hacia una práctica más neutral y más inclusiva en peso. Trabajo hace muchos años con lo que es trastornos de conducta alimentaria y recientemente actualicé mi formación un poquito más, como siempre, a través de una diplomatura en trastornos de conducta alimentaria, con una mirada informada en trauma e inclusiva. Y también soy especialista en hambre emocional y alimentación intuitiva. Mi objetivo con este curso es poder acercar herramientas que nos permitan construir un camino que no demonice ni que idealice a los análogos GLP-1
y que coloque más bien en el centro la seguridad y el bienestar de las personas, ¿sí? Maravilloso. Gracias, Jorgelina. Quiero que sepas que también para nosotras ha sido un placer porque yo creo que cuando luego voy a extrañar todo esto, ¿sabes? Creo que desde que empezamos a organizar el curso nos hemos estado reuniendo casi cada viernes y ha sido muy padre la energía de colaboración, incluso entre tú e Iracema, la forma en la que se comparten ideas, incluso si se dicen la una a la otra si necesitas ayuda con algo, si quieres que te refuerce esto, a pesar de la distancia y de que estamos en diferentes continentes hemos encontrado la forma de hacerlo funcionar y que se sienta como un equipo muy lindo, muy unido. Así que estoy súper de acuerdo con lo que mencionas. También así ha sido la experiencia para nosotros. Y si te parece, yo preparé algunas preguntas porque tú has mencionado muchas cosas y tienes experiencia muy valiosa que necesitamos que más personas conozcan y sepan, porque el discurso de los GLP-1 pareciera que se está enfocando en un extremo y hay muchas cosas que son dejadas de lado, pero el que no se aborden no significa que no se estén viviendo, más bien significa que muchas personas las están viviendo, pero sufriendo en silencio porque no lo hablan, no lo dicen, les da vergüenza o llegan con un especialista y ese especialista no tiene las herramientas para ayudarle o darle la claridad suficiente. Así que vayamos desde el inicio, así como organizamos nuestro curso que habla de un antes, un durante y un después en el uso de los GLP-1. Aquí también en esta entrevista vamos a estructurarlo de esta manera, empezando con el antes. Por favor, Jorgelina, cuéntanos qué podemos hacer cuando un paciente está dudando o no sabe si usar los GLP-1. A veces llega a consulta diciendo que otro profesional de la salud se lo recomendó, pero que quiere nuestro punto de vista porque no está del todo seguro. Yo sé que tú tienes como tu propio protocolo que nos vas a compartir en el curso y esta guía educativa para ayudar a los pacientes a tomar decisiones informadas. Por favor, cuéntanos más de ello. Eh, sí, cuando una persona tiene dudas sobre si utilizar o no un GLP-1, mi primera recomendación no es decirle qué es lo que tiene que hacer. Para mí, lo primero es escucharla y tratar de comprender qué es lo que está buscando y desde qué lugar aparece esa necesidad o ese deseo. Esto no significa estar a favor o en contra de estos medicamentos, justamente significa que no todas las personas llegan a esta decisión por los mismos motivos y que cuando entendemos la historia de la persona, entendemos su contexto, podemos acompañarla de esa manera mucho mejor. Em, a partir de ahí, lo que hacemos es compartir la información clara para que la persona pueda tomar una decisión informada, respetando sobre todo su autonomía. Em, y como dije en un inicio, evitar esto de la demonización de los medicamentos, porque también, como hemos visto, brindan muchísimos beneficios, ¿no? Son buenos medicamentos también. Eh, por lo tanto, no se trata de convencerla que los use o no, sino de ayudarla a comprender qué es lo que podría implicar esa decisión en su vida. Y algunas de las cosas que hablamos o tratamos de acercar a través de esta guía es justamente entender qué son estos medicamentos y cómo actúan. Bueno, sabemos que son desarrollados para tratar la diabetes y que imitan señales y potencian las señales hormonales relacionadas con la regulación de la glucosa, del apetito, de la saciedad, del vaciamiento gástrico. Entonces disminuyen, ¿verdad? El hambre, aumentan la plenitud y eso hace que la persona coma menos. Como consecuencia de esto, se genera como efecto secundario el descenso de peso.
Por eso es importante recordar que siguen siendo medicamentos, porque hemos visto una gran avalancha de un consumo masivo de estos medicamentos que no ha tenido ciertas regulaciones. Y me parece muy importante entender que tienen indicaciones y que tienen contraindicaciones y por lo tanto efectos que pueden comprometer la salud si no se toman los recaudos necesarios. También hablamos y conversamos sobre el hecho de que no todas las personas responden de la misma manera a estos medicamentos. Algunas obtienen beneficios metabólicos importantes, como un mejor control de la glucosa. También se ha visto mejoras en el síndrome de ovario metabólico poliendocrino. Perdón, me estoy acostumbrando al nuevo nombre. Eh, y bueno, y también se han visto que en determinadas poblaciones ofrecen beneficios cardiovasculares. Otras personas también obtienen una respuesta más limitada, como por ejemplo, ya se sabe que aproximadamente 1 de cada 5 personas no baja de peso, o también presentan efectos adversos para poder continuar con el medicamento. Perdón. También hablamos sobre la duración de estos medicamentos. Sabemos que al suspender la medicación se recupera el peso perdido y que no conviene presentarlos como un tratamiento cuyos resultados sean permanentes, ¿no? Eso es muy importante hablarlo desde el primer momento, desde el primer contacto que tenemos con el consultante. Y al mismo tiempo la importancia de no solamente contar con la disponibilidad de este medicamento si uno decide, si la persona decide comenzarlo, sino también con contar con el costo que implica el acompañamiento médico, psicológico y nutricional, ¿no? Em, También obviamente hablamos de los efectos secundarios, los más frecuentes, los conocidos, como náuseas, vómitos, diarreas, ¿verdad? Y también hablamos de aquellos que son un poco más complejos, un poco más graves, que son menos frecuentes también, pero que requieren una atención inmediata, ¿no? Como pancreatitis o problemas de vesícula, cambios en la visión, ¿verdad? Algo que me parece muy importante también es hablar de las consecuencias que no se deben a un efecto del medicamento directo, sino que es como una consecuencia de la disminución de ese apetito, ¿no? Que, que se genera a través de esta restricción de la ingesta y que tiene que ver con no solo esta pérdida de peso, sino la pérdida de la masa muscular, la pérdida de la masa ósea. En algunos casos también podemos hablar de desnutrición, el empeoramiento de conductas alimentarias desordenadas y el deterioro social que puede generar el aislamiento o en algunos casos ideación suicida o también anedonia. Esto no significa que vayan a presentarse en todas las personas, para nada, pero sí tenemos que hablarlas para poder detectarlas y acompañarlas. Y para mí particularmente es muy importante hablar sobre si existió o si existe un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Sabemos que la disminución del apetito y la pérdida de peso podrían reactivar, ¿verdad?, estas conductas restrictivas, este miedo a comer, esta preocupación intensa por el cuerpo, y esa misma restricción puede llevar a desencadenar o reactivar incluso un TCA, ¿no? Em, y bueno, y como final de ese primer encuentro, lo que tratamos es también de ofrecer formas alternativas de cuidar la salud que no dependan únicamente de perder peso. Gracias, Jorgelina.
Me encanta esto que mencionas de que no se trata de imponer nuestro, nuestro criterio porque lo sabemos muy bien. Las personas tienen libre albedrío y creo que aquí viene para que lo entiendan, lo vamos a explicar por qué en el curso incluimos un submódulo de adhesión al tratamiento, adhesión al acompañamiento. Si, por ejemplo, en algún momento contigo no tienen este acompañamiento o te niegas a ello, muchas veces no significa que no lo vayan a hacer, significa que lo van a hacer o solos o acompañados tal vez por otro profesional que ponga delgadez sobre la salud. Así que llegado a este tema, por favor, Jorgelina, dinos por qué es tan importante que como profesionales de la salud tengamos estrategias de adhesión al tratamiento o como también le llamamos entre nosotras esta adhesión al acompañamiento para que las personas no abandonen la consulta mientras están usando los GLP-1. Creo que es importante que sepan cuáles son estos riesgos de que no regresen a consulta y sigan el proceso por su cuenta, que yo sé que te ha tocado recibir a muchos pacientes que lo intentaron solos y llegan contigo ya viviendo las consecuencias de no tener un acompañamiento seguro y de reducción de daños. Em, una de las principales razones es justamente asegurar que todas las personas que llegan a la consulta puedan recibir el concepto de lo que es una alimentación suficiente. Em, ya, ya que como sabemos que estos medicamentos lo que hacen justamente es disminuir este apetito, esta sensación de hambre, estos pensamientos sobre los alimentos, incluso el interés por comer, el deseo o el sabor sobre estos alimentos, cuando se pone como un objetivo bajar de peso, puede comenzar a instalarse la idea de que cuanto menos se coma, mejor, ¿verdad? Y porque se cree que cuanto menos se coma, mejor va a estar funcionando el medicamento. Y en realidad eso es un problema, porque que la persona no sienta hambre no significa que el cuerpo haya dejado de necesitar energías, proteínas, grasas, carbohidratos, ¿verdad? Necesitamos alimentarnos para que nuestro cuerpo pueda cumplir y sostener todas sus funciones, aun cuando esas señales de hambre se encuentran disminuidas. Durante el proceso de descenso de peso, un porcentaje de lo que disminuye es grasa, pero también disminuye un porcentaje de lo que es masa libre de grasa, incluso hasta un 40% puede llegar a ser. Y comúnmente se cree que corresponde al músculo, por eso hoy en día se insiste tanto con esto de que uno haga musculación o haga aparatos, no sé cómo le llaman en cada lugar, pero que vayan al gimnasio a levantar peso, eh, y, y se pierde de vista que no pasa todo por el músculo, sino que también esa masa libre de grasa corresponde a cosas que no se van a no perder en un gimnasio, como puede ser el tejido nervioso, el tejido óseo, las células sanguíneas y el sistema inmunitario. Todos esos tejidos también van perdiendo densidad y van disminuyendo sus funciones en este descenso de peso, ¿no? Cuando la ingesta no es suficiente. Incluso también se han visto casos de deficiencias de tiamina, algo que ya era considerado que- que prácticamente no había casos, ¿no? Hoy en día comenzaron a aparecer y con ellas las complicaciones neurológicas porque acá se combina lo que es una ingesta insuficiente y la falta de acompañamiento, ¿no? Em, y otro de los grandes riesgos es continuar este proceso sin el acompañamiento, es normalizar los efectos secundarios. Es verdad que las náuseas, la diarrea, el estreñimiento, los vómitos pueden aparecer,
especialmente al comenzar o cuando se aumenta la dosis, pero que sean efectos conocidos no significa que la persona tenga que acostumbrarse a vivir con ellos. Y no podemos considerar que sea normal vivir meses con ese malestar o con una forma inadecuada de comer. También en muchos casos que esto me ha pasado varias veces, de ser testigo, ¿no? Que si se normalizan estas conductas, pueden enmascararse de esta manera un problema mucho más urgente. Em, no siempre podemos recomendar que la persona espere a que el cuerpo se acostumbre al GLP-1. Por ejemplo, un dolor abdominal fuerte y persistente podría ser señal de una pancreatitis, por ejemplo, y eso requiere una intervención médica urgente. Mm. Em, También necesitamos observar qué está sucediendo con la conducta alimentaria, porque podría, ¿no es cierto?, como hemos hablado y como hemos dicho, reforzar la restricción, el miedo a comer o la preocupación cada vez mayor por el cuerpo. Por eso es tan importante crear un espacio seguro al que puedan los consultantes regresar y donde pueden hablar con honestidad y tranquilidad sobre lo que les pasa. Correcto. Entonces ya hablamos de este antes del uso de los GLP-1, hemos hablado del durante y por qué es muchísimo mejor si el paciente decide seguir adelante con ello y toma una decisión informada, pues que lo haga con nuestro acompañamiento. Porque es verdad esto que tú comentas, si van con otro profesional de la salud que no tiene esta formación en reducción de daño o que ejerce muy desde la cultura de la dieta, y prescribe un plan de alimentación bajo en calorías como para sacarle más provecho al GLP-1 o incluso lo que tú mencionas, ¿no? Rutinas extenuantes en el gimnasio, podemos estar teniendo problemas más graves que pues se deben atender de inmediato. Y ahora yéndonos al después, cuando llega este retiro, por eso decimos después del uso de los GLP-1. Jorgelina, por favor, cuéntanos cuáles son los retos a los que se enfrentan los profesionales de la salud cuando su paciente decide dejar de usar los GLP-1, ya sea porque los efectos secundarios son insostenibles, porque ya no lo pueden costear, porque no funcionó como ellos esperaban o no tuvieron el resultado que esperaban. Por favor, cuéntanos cuáles son esas implicaciones tanto psicológicas como fisiológicas para las que desafortunadamente muchos profesionales de la salud no están preparados. Yo sé que tú sí porque tienes amplia formación en trastornos de la conducta alimentaria, pero hay varias cosas de las que deben estar conscientes. Yo creo que el primer reto para los profesionales que estamos de este lado es acompañar esa transición, ese momento en el que el consultante te menciona y te dice que quiere dejar estos medicamentos y ayudarla a atravesar los cambios de una manera más amable y más segura posible. Cuando acompañamos a una persona desde el comienzo del uso de los GLP-1, esa transición puede llegar a ser un poco más sencilla, no porque podamos controlar todo lo que va a suceder, sino porque ya hemos conversado de antemano en consultas previas sobre estos temas que suelen generar más inquietud, como qué pasará cuando vuelva a sentir hambre o si van a regresar esos pensamientos sobre la comida o si voy a recuperar peso o qué va a pasar ahora con mi salud. Eso se habla inicialmente. Algo que debemos tener en claro que cuando se deja de usar estos medicamentos, los efectos farmacológicos que venía produciendo el GLP-1 desaparecen. Si se utilizaba, por ejemplo, para controlar la glucosa, esta
va a aumentar nuevamente y va a ser necesario que revisemos el tratamiento con el equipo, ¿no? Y al mismo tiempo van a desaparecer las náuseas, las sensaciones de saciedad precoz, el estreñimiento y la diarrea probablemente, por ejemplo, ¿no? Y también van a regresar el hambre, el apetito, em, y como efecto eh, consecuente de esto, la recuperación del peso. Los estudios ya nos están mostrando, incluso los estudios de las mismas farmacéuticas, la recuperación de 2/3 del peso perdido en promedio durante el primer año posterior a dejar los GLP-1. Y todo esto suele ser mucho más mencionaba justamente porque después de haber atravesado, por ejemplo, si una persona atraviesa esta situación sola y la suspensión sola, pasa a ser un desafío mucho más grande que si lo hace acompañados. Obviamente no ocurre en todos los casos, pero hay muchas personas que cuando transitan esto solas pueden llegar con una ingesta insuficiente, con deficiencias nutricionales, pérdida de fuerza, muchas molestias digestivas y una relación mucho más complicada y más difícil con la comida. En estos casos tenemos que explicar qué puede ocurrir a partir de ese momento y hacerlo con mucho cuidado porque en algunos casos incluso la persona puede interpretar este regreso del hambre como una señal de que está fallando o que está haciendo algo mal, cuando en realidad es simplemente un signo de que el cuerpo volvió a funcionar eh, sin el efecto de esa medicación, ¿no? También llegan muchas personas a la consulta diciendo que tienen atracones o, perdón, que tienen atracones y en algunos casos lo son y en otros no son atracones como tal, sino que suelen ser una sensación constante e intensa que incluso puede resultar abrumadora para la persona y confundirse a veces con atracones, pero en realidad lo que suele estar ocurriendo es esa respuesta biológica esperable después de largos periodos de restricción, ¿no? Lo que puede ocurrir también es que una persona tuviera sus atracones antes de comenzar el uso de los GLP-1 y que mientras utilizaba el medicamento estos se silenciaran, pero que a ver, que la conducta eh, por un periodo se encuentre suprimida no significa que el problema o la condición se haya resuelto, ¿no? Es necesario trabajar las causas, las condiciones que la mantenían de raíz. Incluso la evidencia que tenemos es muy pobre. Em, Otra situación muy sensible que aparece cuando una persona deja los GLP-1 es el miedo a perder ese cuerpo más delgado, ¿no? Y ese miedo puede llevar a intentar seguir comiendo tan poco como cuando utilizaba el medicamento. O sea, en esta intención de querer seguir manteniendo el cuerpo delgado, muchas veces lo que ocurre, perdón, es una restricción muy intencionada sobre las porciones o se intensifica saltear comidas o empezar a hacer ejercicio de manera compulsiva. O sea, se empiezan a observar conductas alimentarias de riesgo. Em, entonces, para acompañar esta etapa, lo que necesitamos es validar lo que la persona siente, sobre todo sin confirmar que el hambre o comer más o recuperar el peso sean amenazas, ¿no? Yo creo que el gran desafío
es poder manejar ese regreso del apetito o esos cambios metabólicos y acompañar a esa persona que pueda sentirse que no está perdiendo el control, sino que en realidad es que el cuerpo está recuperando esas señales que habían sido modificadas por el medicamento. Bien. Para quien no esté familiarizado con el término conductas alimentarias de riesgo, estas conductas reciben este nombre precisamente porque, como su nombre lo dice, son de riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, que son trastornos mentales complejos. No es solo querer llamar la atención, no es solo ya no quiero comer, requieren atención profesional y por si no estaban enterados son las enfermedades mentales con mayor tasa de mortalidad. Así que son algo bastante serios y algo en lo que se debe mirar. Ahora bien, hablemos del macro de todo esto, porque más allá de los dilemas implicados, creo que esto es un verdadero problema ético y de salud pública porque aquí vamos a entrar en este tema de tu especialidad, los trastornos de la conducta alimentaria. Es un problema bastante grave ya que muchos profesionales sin conocimiento en el tema, en trastornos alimenticios, están prescribiendo los GLP-1 sin evaluar conductas alimentarias de riesgo para desarrollar trastornos de la conducta alimentaria que, ojo aquí, no solo personas con riesgo, sino que también muchas personas que ya tienen diagnosticado, o aunque no lo tengan diagnosticado, pero tienen activo un trastorno de la conducta alimentaria, están haciendo uso de estos fármacos y creo que no se está hablando lo suficiente al respecto. Jorgelina, ¿tú qué nos dices al respecto? Y creo que tu perspectiva es demasiado valiosa porque sé que es una causa que te mueve mucho. Recuerdo esa reunión en la que platicando yo le pregunté a cada una de ustedes cuál es ese porqué, cuál es esa misión, cuál es este objetivo que les mueve y les hace sentir, pensar que este curso es tan importante. Y por favor, cuéntaselos, cuéntaselos tú, qué fue eso que te llevó a aceptar crear este curso para acompañar y retirar los GLP-1. Sí, recuerdo esa reunión. Y bueno, para mí particularmente es uno de los problemas más urgentes que hay alrededor de los GLP-1. Todavía no contamos con protocolos claros ni con evidencia suficiente sobre la relación que existe entre estos medicamentos y los trastornos de conducta alimentaria. Y algo grave, ¿no? Por lo menos para mí, es que en estos estudios que hay no se incluyeron a especialistas en TCA, en trastornos, ¿no?, de la conducta alimentaria, para evaluar en profundidad la conducta. Se han centrado principalmente en cuánto peso se pierde, si se recupera, o en los indicadores metabólicos, cómo evolucionan, ¿no? Algunos han hablado de un tal ruido mental, que para mí es una manera muy simplificada de tratar de hablar de los pensamientos que se tienen sobre la comida, eh, pero incluso eso para nada alcanza para comprender qué está ocurriendo en la relación de la persona con la comida y los GLP-1, ¿no? Y esto es muy importante porque, como hablamos, justamente estos actúan sobre el apetito, sobre la saciedad, sobre la ingesta, sobre el interés, sobre la comida, que son experiencias que están profundamente atravesadas en un trastorno de la conducta alimentaria. Y sí, como decías, Daniela, muchas veces se prescriben estos medicamentos sin explorar si la persona tiene un TCA, un trastorno activo, antecedentes o conductas que podrían indicar una situación de riesgo. Por eso es necesario saber qué preguntar, ¿no? Señalar estos riesgos no
perdón, estos riesgos no significa negar que algunas personas puedan llegar a experimentar algunos beneficios, entre comillas. Alguien con episodios de atracón puede sentir una disminución de esa urgencia por comer o de esos pensamientos constantes sobre la comida. Y entiendo que ese alivio es real y que merece ser escuchado, ¿no? Pero reducir algo muy claro que tenemos que tener en cuenta, que reducir un síntoma no significa necesariamente que exista la recuperación, ¿no? La evidencia sobre los GLP-1 para trastorno por atracón es muy limitada y los estudios tienen muy poquitas personas y los seguimientos son muy cortos. O sea, el más largo, el seguimiento más largo es de apenas 4 meses. Entonces, no podemos hablar de la recuperación o no podemos hablar de una reducción real de episodios con estos datos, ¿no? Em, los atracones no son simplemente un problema que tiene que ver, como a veces se escucha, decir que es tener mucho apetito o falta de voluntad o alto consumo de alimentos, sino que está relacionado con una restricción previa o por trauma, vergüenza o puede ser por inseguridad alimentaria, estigma, dificultad, dificultad para regular emociones o, o regular necesidades que no han encontrado otra forma de expresión que no sea, por ejemplo, a través de la comida. No todas las personas tienen la misma historia. Entonces, silenciar esa urgencia por comer no equivale necesariamente a comprender qué función estaba cumpliendo esa conducta, ¿no? Y lo mismo sucede con el ruido alimentario. Eso no es un diagnóstico y no significa lo mismo para todas las personas. Pensar mucho en la comida a veces puede estar relacionado con, sí, puede ser un trastorno por atracón, pero también puede ser una respuesta esperable de un organismo que lleva a lo mejor mucho tiempo recibiendo una alimentación insuficiente o que está viviendo con una restricción física o mental, ¿no? Incluso personas vulnerables, en personas vulnerables, los GLP-1 pueden reforzar estas conductas y sabemos que los TCA no tienen una sola causa, pero comer poco puede favorecer la aparición de los mismos o el mantenerlo. Por ejemplo, en una persona con bulimia, los vómitos podrían justificarse pensando que es un efecto gastrointestinal del medicamento y dejar de reconocerse como una posible conducta purgativa. Y en alguien que atraviesa una anorexia, sobre todo una anorexia atípica, no sentir hambre puede ser vivido como algo positivo y reforzar aún más el trastorno. Y a mí particularmente considero que em, es uno de los problemas más graves en los casos de eh, cuando una persona no delgada o una persona gorda tiene conductas de anorexia y no son reconocidas como tal porque se considera la apariencia corporal em, como una medida de la gravedad y se cree que si no se es delgado no se puede tener anorexia y en realidad no es así, ¿no? Entonces podemos tener delante nuestro a alguien que tenga, por ejemplo, mareos o debilidad, alteraciones menstruales, bradicardia, o sea, todo lo que em, puede implicar tener anorexia, pero
como es una persona no delgada y está perdiendo peso, se puede incluso se puede llegar a felicitar a una persona por bajar de peso, por estar perdiendo peso, ¿no? Que si aparecerían en una persona delgada, generarían una preocupación inmediata. Y yo creo que ahí está el principal problema ético, que el tamaño corporal puede modificar el nivel de protección que recibe una persona. Y la pérdida de peso puede volver invisible ese daño cuando se interpreta automáticamente como un resultado positivo. Por eso es tan importante realizar un tamizaje, una serie de preguntas antes de prescribir y continuar evaluando durante todo el tratamiento. Gracias, Jorgelina. Justo se me viene a la mente esta frase que incluimos en una publicación que hablaba de este sesgo, ¿no? De que se le prescriben a las personas gordas lo que se diagnostica en personas delgadas y que síntomas de anorexia, que si se ven en una persona delgada es como un foco rojo, una preocupación, incluso la búsqueda de atención en personas gordas a causa de la gordofobia y del estigma de peso que está en todos lados, incluso en el área de la salud, pues que puede hacer que esto se les aplauda, se les refuerce, como tú nos dices. Y qué preocupante que muchas de estas conductas pasen desapercibidas. Estamos hablando, por un lado, de esto que mencionábamos, ¿no? De la anorexia típica, pero también pasa, por ejemplo, con la bulimia no purgativa. Hay muchos profesionales de la salud con mucha comunidad en redes sociales. Hay influencers del mundo fit y fitness que desafortunadamente tienen una relación complicada con la comida y comparten en redes sociales sus conductas de riesgo o los síntomas de su trastorno alimenticio como si fueran recomendaciones de salud. Tipo, aquí lunes desayunando un jugo verde porque el fin de semana nos portamos mal y pues hay que hacer detox. O Sí, eso es tremendo, es hoy tremendo. le damos doble al gimnasio, doble rutina porque nos portamos mal, porque rompimos la dieta, porque... Y lo llaman balance, eso es lo que más me preocupa y estresa, porque de hecho a me pasó, yo cuando iba en la preparatoria desarrollé anorexia y por el peso que perdí justo todo el mundo me aplaudía, me felicitaba, me decían qué bien te ves. Luego llegué a un punto en el que no estaba teniendo como los resultados físicos que esperaba y por eso busqué atención nutricional. Ve qué interesante, no fue porque quisiera nutrirme o quisiera comer mejor, como le pasa a muchas personas, simplemente ya no estaba alcanzando el objetivo físico que quería y dije, bueno, voy a ir con una profesional. ¿Y qué pasó con esta nutricionista? Me pasó de anorexia a bulimia, que fue no purgativa porque me enseñó a compensar, a balancear, de que el día que no vas al gimnasio o que no haces ejercicio, puedes comer unas porciones menos. Si en la mañana comes un equivalente más, pues lo restas de la próxima comida y pues así hay muchos casos. Entonces, los trastornos alimenticios no son como nos lo muestran solo en las películas, ¿no? De que la adolescente que se vete al baño a vomitar o la persona delgada que se ve así extremadamente delgada. No, allá afuera hay muchas personas profesionales, nutriólogos, médicos, psicólogos, influencers que desde afuera se ven muy bien, que desde afuera pareciera que son disciplinados, que tienen mucha fuerza de voluntad, cuando en realidad detrás pues hay un trastorno alimenticio sin atender, porque esto también se dice lo recordé ahorita que mencionaste esto de que el que deje de haber atracones durante el uso de GLP-1 no significa que se haya tratado el problema de raíz, y es que un trastorno alimenticio sin sanar no desaparece, sino que evoluciona. Así como yo pasé de anorexia a bulimia, puede haber personas que pasen de bulimia a anorexia. Esto es muy complejo. ¿Tú qué opinas, Jorgelina? Tú que eres especialista en trastornos de la conducta Sí, alimentaria.
Lo que me cuentas, Daniela, la verdad que lo que me mencionas es muy difícil lo que has pasado y es completamente cierto. La gran mayoría de los trastornos alimentarios, si no se puede recuperar la persona, van evolucionando, ¿no? Hacia otros. Y es muy difícil y muy triste no poder contar con un espacio seguro en el que uno pueda recibir la ayuda que realmente necesita. Em, Entiendo que este enfoque es distinto, es muy diferente nuestro enfoque al que conocemos tradicionalmente, pero asimismo el tratar conductas alimentarias o trastornos, o sea, conductas alimentarias de riesgo o trastornos de la conducta alimentaria requiere cierta preparación, cierta formación y experiencia y cierta compasión, ¿no es cierto?, hacia las personas, ¿no? No se puede estar prescribiendo conductas compensatorias. Claro, y esa es la razón por la cual cuando estábamos en una de estas reuniones que tuvimos planeando el temario del curso, nos dimos cuenta de que sí o sí debíamos incluir esta evaluación y detección de trastornos de la conducta alimentaria. Es válido que tú digas, es que yo no me quiero especializar en eso, yo no me quiero especializar en trastornos de la conducta alimentaria, ¿ok? Aunque no te quieras especializar, muchas veces el primer contacto con alguien que está en riesgo de un trastorno de la conducta alimentaria es precisamente el nutriólogo, el nutricionista, antes que el psicólogo o el médico. Entonces por ello es importante que lo sepamos reconocer. Y también hablando de el abordaje o acompañamiento de GLP-1, ni se diga, si están todos estos estudios que mencionan la población tan significativa de personas con trastornos alimenticios que está usando GLP-1, entonces es como no negociable que sepas evaluarlos e identificarlos. Si luego tú dices, como te mencioné, no me quiero especializar en eso, ok, lo canalizo, lo refiero con quien sí es especialista en ello. Pero si no, al menos debo saber detectarlo porque va a haber muchas incidencias ahí, va a haber muchos trastornos alimenticios encubiertos que entre más pronto detectemos mejor. Y bueno, ahora volvamos un poco atrás en este proceso, porque yo sé que muchas personas deben estar tan impactadas como nosotras al principio cuando nos dimos cuenta de todo lo que estaba sucediendo y que el boom de los GLP-1 se hacía cada vez más grande. Entonces, Jorgelina, para ti, ¿cuál fue ese momento hace años que te hizo darte cuenta de que las herramientas tradicionales se estaban quedando cortas para ayudar a las personas que estaban usando o dejando de usar los GLP-1? Y pues, ¿qué fue eso que te hizo tomar la decisión de investigar, formarte y crear tus propios protocolos para acompañar a las personas que necesitaban tu ayuda? Creo, Daniela, que en mi caso no sé si hubo un momento único, creo que fue más bien una acumulación de experiencias de hace varios años que empezó a mostrarme, ¿no?, que las herramientas tradicionales no alcanzaban. Entonces, cuando comencé a recibir personas que estaban utilizando estos medicamentos con muy poco acompañamiento nutricional o sin prácticamente, Em, otras, incluso, bueno, como habíamos mencionado, llegaban después de suspenderlos, muy asustadas por este regreso del hambre o por la posibilidad de recuperar peso. Muchas de estas personas se sentían a la deriva y yo creo que no fue por falta de interés, sino porque no habían recibido la información y el acompañamiento necesarios para atravesar ese proceso. Y ahí fue que me di cuenta que necesitaban un espacio donde pudieran hablar del miedo a comer, de la desconexión con el cuerpo, de la culpa, de la sensación de estar perdiendo el control sin sentirse juzgadas ni culpabilizadas por lo que estaban viviendo, ¿no? Estamos frente a una realidad mucho más compleja. Em,
que no pasa solamente por lo que come la persona, sino porque esta alimentación, como decíamos, eh, sea suficiente, que podamos distinguir los efectos secundarios de una conducta de riesgo, cómo acompañamos a una persona que quiere suspender el medicamento, pero al mismo tiempo siente terror de que regrese el apetito. Eso en las guías que existen no está. Entonces empecé a ver que muchas de esas conductas que deberían preocuparnos podían ser invisibilizadas porque justamente la persona perdía peso y em, se encontraba con un TCA y ese yo creo que fue un punto, no sé si de quiebre, pero sí que él me dijo, bueno, no, esto no, algo hay que hacer acá, hay un vacío y bueno, entre los profesionales que no tienen formación en TCA, que están prescribiendo estos medicamentos y incluso algunos espacios antidietas que yo entiendo, es muy difícil atender pacientes que usan GLP-1, no es para nada sencillo cuando uno no tiene la formación. Entonces, empecé a tratar de transitar un camino del medio, a no idealizar el medicamento ni a demonizarlo, eh, pero sobre todo a no abandonar a quien decide utilizarlo, ¿no? La idea era poder buscar herramientas para reconocer los riesgos, reducir daños, acompañar desde una perspectiva neutral en peso, y que realmente esté centrada en la persona, ¿no? Porque, a ver, tenemos que tener en claro que acompañar no significa promover el uso del medicamento. Significa reconocer que la persona tomó una decisión sobre su cuerpo, estemos o no de acuerdo, y que merece recibir cuidados y seguimiento. Em, Como no hay muchos lineamientos que integraran nutrición con conducta alimentaria desde una perspectiva neutral en relación a los GLP-1. Em, Empecé a buscar la evidencia disponible y a complementarla con aportes muy importantes de profesionales antidietas, activistas contra la gordofobia y sobre todo con la experiencia clínica que iba teniendo en consulta. Y yo creo que ahí es donde aprendí muchísimo, ¿no? Escuchando a las propias personas que acompañaba, sus experiencias, sobre todo fue eso, sus experiencias, fueron lo que más me mostró que no existe una única forma de vivir, ya sea el uso, la suspensión de el uso de estos medicamentos, ¿no? Todos merecen recibir una información clara y un acompañamiento que respete la autonomía de cada una de ellas. Jorgelina, admiro tanto eso de ti y es maravilloso lo que nos cuentas porque tú tomaste una necesidad que muchos profesionales de la salud tienen el día de hoy, que van a tener cada vez más, y en vez de decir algo como, lo siento, no sé cómo ayudarte, no hay formaciones ni guías clínicas para lo que tú estás viviendo, así que no puedo ayudarte. En vez de eso, tú lo que hiciste fue investigar, prepararte por tu cuenta, ver pues desde otros países incluso qué se estaba haciendo y crear tus propias herramientas que ahora van a ser de gran ayuda para otras personas, para las personas que estén escuchando ahorita, para las personas que estén en nuestros webinars o en el curso. Y así tú les ahorraste el camino y se los vas a compartir en un curso súper completo que estamos creando juntas. A mí de verdad me parece admirable el trabajo de todas quienes están haciendo eso, como también las especialistas de Nutrimentalia y las ponentes invitadas que vienen a aportar con sus conocimientos a las diferentes formaciones que tenemos, porque pues así nos toca mucho hacerlo, esa labor de tomar diferentes
cursos, formaciones, diplomados, que tal vez van a estar llenos de cultura de dieta y nos vamos a estresar en las clases y a veces vamos a salir incluso enojados cuando están promoviendo eh, trastornos alimenticios o conductas de riesgo como recomendaciones de salud, pero pues nos toca estar ahí, tomarlos, filtrarlos, ver qué sí funciona, dejar de lado lo que no. Y pues con todo esto hacer adaptaciones a estos enfoques más compasivos, actualizados, no centrados en el peso. Así que agradezcamos mucho, por favor, todas y todos que nos estén escuchando, a los profesionales del enfoque, que se están tomando esa labor y que están invirtiendo su tiempo y su dinero en esos cursos o diplomados, pero que lo están convirtiendo en cursos y formaciones súper complejas, ya filtradas, dejando fuera lo que no, para entregarles a ustedes, para entregarnos a nosotros herramientas seguras para su consulta. Así que, Jorgelina, gracias por hacer esto, por facilitarle el camino a todas las personas que tendrán la oportunidad de aprender de ti en nuestro curso, que por cierto, como te mencioné hace un momento, vas a encontrar todos los detalles en la descripción. Gracias, gracias, gracias. Ahora hablemos del camino, del proceso de intervención en la consulta. Tu y Iracema proponen un enfoque basado en la reducción de daños, del cual creo que no se está hablando lo suficiente desde este enfoque, porque como es de esperarse por el uso que se le está dando a los GLP-1 y todo lo que se está popularizando, no hay muchos profesionales de la salud de este enfoque con formación en el acompañamiento del uso del GLP-1 ni para el retiro, ¿cierto? Así que por favor, explícanos más al respecto, Jorgelina, sobre este concepto de reducción de daños que podemos promover en la consulta. Para mí, la reducción de daños empieza cuando salimos de la lógica del todo o nada, ¿no? De encontrar una tercera opción, algo del medio. Muchas de las intervenciones tienen como una receta única, que es que la persona tome, perdón, la decisión que el profesional cree más saludable. Entonces, si no puede o no quiere, corre el riesgo de quedarse sin acompañamiento. La reducción de daños reconoce justamente esa zona gris. Y bueno, se toma la idea de Gloria Lucas, que es una activista y educadora sobre los trastornos de la conducta alimentaria, que ella habla acerca de esto que se conoce como reducción de daños, ¿no? Entonces, una persona puede no estar preparada para dejar el medicamento o puede querer bajar de peso y aún así sigue mereciendo cuidado, información y compasión. No significa que le vamos a dar estrategias para pérdida de peso. Em, pero no necesitamos estar de acuerdo con todas sus decisiones para poder ayudarla o para que esta persona se sienta más segura. Em, Acompañarla no significa promover el medicamento ni minimizar los riesgos. Em, Esta es la decisión de la persona y tal vez no es lo que uno hubiese elegido, pero acá tenemos que hablar de cómo podemos hacer para que esta persona eh, esté lo más segura posible, se pueda cuidar su salud y poder reducir los posibles daños, ¿no? Y en consulta tenemos distintos momentos. Como habíamos mencionado, el primero es escuchar, comprender el contexto, mucho depende de eso, ¿no? No empezamos intentando convencer. Luego hablamos de los riesgos, los beneficios de la reducción de daños, nos permite poder nombrar los riesgos sin usarlos como una amenaza. No decimos si haces esto no te puedo acompañar. Acá decimos estos son los riesgos que necesitamos conocer y este es el plan que podemos construir para detectarlos a tiempo, ¿no?
Por ejemplo, podemos establecer un mínimo, un piso mínimo de seguridad durante el tratamiento, donde el objetivo no es perseguir una alimentación perfecta, nunca lo es en realidad, sino evitar que la disminución del apetito se convierta en una ingesta cada vez más insuficiente. ¿Mm? También enseñamos a diferenciar un efecto secundario esperable de una señal que requiere una valoración médica. ¿Mm? Y observar la conducta alimentaria y la relación con el cuerpo para intervenir, evaluar el nivel de riesgo y si el caso supera nuestra formación podamos tener una red donde derivar y saber cómo hacer, ¿no? Y así también preparar la suspensión del medicamento o hablar de la suspensión del mismo desde el comienzo. No esperar hasta la última dosis para hablar de lo que ocurre después. Como dirías vos, el después del después. Entonces, el éxito no se mide solamente por si la persona deja el medicamento o mantuvo un determinado peso o adoptó por completo nuestra manera de entender la salud. La reducción de daños es un enfoque humanitario que nos recuerda que todas las personas merecen compasión, tengan o no acceso al tratamiento y estén o no preparadas para la recuperación, que tal vez otras lo consideren ideal, ¿no? No buscamos la perfección, lo que buscamos es que la persona esté más segura, más informada, menos sola y con mayores posibilidades de cuidar su salud en cada etapa del proceso. Qué necesario esto que nos acabas de compartir, porque es cierto, si bien como profesionales de este enfoque vamos a optar por otros métodos para la mejora de la salud integral, pero si aún así el paciente decide usar los GLP-1, pues tenemos que respetar su libre albedrío y acompañarles para reducir los daños al mínimo, porque como si no, lo hacen solos o lo hacen con un profesional que pone delgadez sobre la salud y las consecuencias pueden ser lamentables. Y esto creo que tenemos que ponerlo muy bien sobre la mesa, mucha atención aquí para que se den cuenta de por qué los profesionales de la salud que trabajamos con un enfoque compasivo, no centrado en el peso, también necesitamos estar preparados para atender todo lo que viene con los GLP-1. Jorgelina, por favor, dinos para que nuestra comunidad pueda ver bien esta diferencia. ¿Cuál es la diferencia del acompañamiento cuando se están usando, dejando o pensando en usar los GLP-1 al tenerlo con un profesional que pone delgadez sobre salud versus un profesional que va a dar un acompañamiento desde este enfoque más compasivo, no centrado en el peso y también con esta formación que tú nos vas a enseñar de reducción de daños y acompañamiento compasivo? Creo que la diferencia principal es que un enfoque tradicional es el peso el que organiza gran parte de las decisiones. En un enfoque compasivo, neutral en peso, las decisiones se organizan alrededor de la persona, de su salud integral, de su contexto, ¿no? Y de su autonomía. Y en esto quiero aclarar que no se trata de dividir a los profesionales en buenos o malos. Incluso yo antes de tener este enfoque inclusivo y neutral en peso, trabajaba de forma tradicional, hasta que lo conocí. Y, y bueno, y aquí estamos hablando de modelos de atención y de las consecuencias que pueden tener cuando se aplican sin revisar sus supuestos, ¿no? Cuando una persona está pensando en comenzar un GLP-1, un enfoque centrado en peso principalmente, eh, se concentra todo en si cumple o no
con determinados criterios del índice de masa corporal, cuánto peso podría perder y qué tiene que hacer para maximizar ese descenso de peso, ¿no? Em, Incluso a veces el medicamento se presenta como una respuesta evidente a un problema o a un supuesto problema de obesidad, entre comillas, y se dedica poco tiempo a explorar qué está buscando realmente esa persona o qué está necesitando. Desde un enfoque neutral en peso, en cambio, no comenzamos dando por hecho que va a bajar de peso, que incluso sabemos que no todos los pacientes lo pueden hacer. Y tampoco consideramos que esta sea la mejor respuesta a un problema o condición de salud. Y como vimos, se trata de dar información para que estas personas puedan tomar decisiones informadas sobre los beneficios y los riesgos de usar este medicamento. Ya durante el uso del medicamento, también pueden aparecer diferencias importantes en un enfoque en donde, por ejemplo, la delgadez se convierte en el principal indicador de éxito. La pregunta central suele ser cuánto bajaste, incluso, si la balanza continúa descendiendo, otros indicadores pueden quedar en segundo plano. Incluso, como mencionábamos antes, se normalizan a veces los efectos secundarios, como pueden ser náuseas, dolor abdominal, vómitos, debilidad, considerados como incluso algo necesario para lograr ese peso deseado. Desde un enfoque compasivo, preguntamos algo más amplio, como por ejemplo, cómo está impactando el tratamiento en la salud y en la vida de esa persona. Evaluamos los riesgos de trastornos de la conducta alimentaria y actuar ante esos efectos adversos como está su salud metabólica, el bienestar psicológico, la vida social y la calidad de vida que tiene esa persona en el momento. Y al final, cuando la persona ya decide dejar el medicamento, perdón, la diferencia entre ambos enfoques suele ser un poco más evidente. Incluso desde la lógica pesocentrista, la prioridad es impedir la recuperación del peso. Entonces, si se siente el regreso del hambre, este aparece como si fuese una amenaza y la respuesta en ocasiones suele ser indicar más control, más ejercicio, una nueva restricción, ¿no? Y si el peso aumenta, la persona siente que fracasó, que es su culpa, lo mismo de siempre como con cualquier dieta, ¿no? Eh, en cambio, desde una mirada neutral en peso, sabemos que al disminuir el efecto del medicamento, regresan el hambre, el apetito, los pensamientos sobre la comida. No los interpretamos como una falta de voluntad, sino que explicamos que el cuerpo está recuperando señales que habían sido modificadas por el medicamento, ¿no? Si el medicamento se utilizaba para controlar, por ejemplo, la glucemia, coordinamos el seguimiento médico. Si aparece el miedo a comer, los atracones o las conductas compensatorias, los trabajamos sin responder con más restricción, ¿no? Em, y además de todo esto, puede existir un duelo. Algunas personas sienten que están perdiendo una herramienta que les daba tranquilidad o cierta protección frente al estigma. Eh, y pueden sentir vergüenza por recuperar peso, miedo a comentarios, temor incluso a decepcionar a los mismos profesionales que los estaban tratando. Entonces, desde un enfoque neutral o inclusivo en peso, les damos lugar a eso y lo abordamos. Eh, por eso, acompañar desde una mirada más compasiva no significa negar los beneficios que generan estos medicamentos, ni tampoco
decir que el peso nunca importa, no pasa por ahí, sino que significa entender que el peso es un dato dentro de una realidad mucho más amplia y que no alcanza por sí solo para definir la salud de la persona. ¿Mm? Todo esto significa poder seguir ofreciendo un cuidado y un acompañamiento, aunque la persona tome una decisión diferente a la que nosotros tal vez hubiésemos elegido. Gracias, Jorgelina. Ahí tienen la respuesta y por qué el que estemos en contra de la cultura de la dieta no significa que no debamos acompañar a las personas que están haciendo uso de ello o hacernos de lado, porque si lo van a hacer de todos modos, pues mejor acompañarles nosotros para que los riesgos sean mínimos o si hay un trastorno de la conducta alimentaria que sea prevenido o detectado a tiempo. Y continuamos. Yo sé, Jorgelina, que tú vas a compartir todo un repertorio de herramientas en el curso, pero por favor, vamos a darle un pequeño adelanto a nuestra comunidad. Yo sé que les encantará la idea, porque en este podcast siempre queremos que se vayan con algo de aplicación real para su consulta. Así que, Jorgelina, por favor, dinos cuáles pueden ser esas primeras cosas que deben evaluar los profesionales de la salud cuando un paciente les pide acompañamiento para empezar a usar los GLP-1 o si llegan con nosotros y ya los están usando. En una primer consulta podemos construir, por ejemplo, un mapa de la situación a partir de 5 áreas: el contexto, la coordinación clínica, la cobertura nutricional, la conducta alimentaria y la continuidad. Todas con C. Más fácil de recordar. Explorar estas áreas nos ayuda a comprender mejor, ¿no?, lo que está viviendo la persona y a brindarle una información más adecuada para que pueda tomar, como dijimos desde un inicio, tomar decisiones informadas. Por ejemplo, en el caso de conducta alimentaria, una de estas 5 áreas de este mapa de situación, necesitamos preguntar de manera directa, pero sensible, tanto por antecedentes de trastornos de conducta alimentaria como posibles conductas de riesgo. Y para comenzar podemos utilizar 6 preguntas sencillas de tamizaje. Y bueno, y se las voy a compartir. Estas son: si alguna vez tuviste una relación difícil con la comida o si recibiste un diagnóstico de trastornos de conducta alimentaria, si actualmente te salteas alguna comida, eliminas grupos de alimentos o intentas comer cada vez menos, si tuviste algún episodio en el que sentiste que perdías el control al comer, si alguna vez te provocaste el vómito o intentaste compensar lo que comiste mediante ayuno, mediante ejercicio, mediante alguna otra conducta que buscase eso. Si sentís culpa después de comer alimentos que considerás poco saludables, y qué haces cuando aparece esa culpa. Y por último, qué sentís en relación a tu cuerpo. Obviamente estas preguntas no permiten hacer un diagnóstico por sí solas, pero sí nos ayudan a detectar señales que necesitan una mayor atención. Así la conducta coloca en el centro la seguridad y la vivencia de la persona. Espero que les resulte útil y que la puedan aprovechar. Seguro que sí. Son preguntas clave que si te preguntas cómo evaluar conductas alimentarias de riesgo, estas te pueden servir para saber cómo empezar a verlas en un lenguaje también que los consultantes puedan entender. Que aquí a veces nos toca hacer adaptaciones porque nosotros usamos ciertos términos y necesitamos traducirlo a lo que mencionan ellos. Por ejemplo, tal vez nosotros desde la psicología de la alimentación le decimos hambre emocional y el paciente va a decir más comer por ansiedad
o nosotros hablamos de conductas compensatorias y ellos no van a saber qué es eso. Necesitamos traducirlo así como lo dijo Jorgelina. Luego de comer, romper la dieta o salirte del plan, sientes esta necesidad de compensar, comer menos, saltarte comidas, aguantarte el hambre, hacer ayuno, detox. Así que gracias, Jorgelina, por estas ideas que yo sé que les serán de gran utilidad a las personas que las acaban de escuchar. Y pues muchísimas gracias, Jorgelina. Ha sido maravilloso el crear este curso contigo. Desde la primera videollamada, desde los primeros WhatsApp, cuando publicamos la convocatoria y nos escribiste ofreciéndote participar en esta formación, como lo dije, yo quedé impresionada con tu experiencia y formación profesional. Eres luz para todos esos profesionales de la salud de este enfoque y pues colegas ahora saben que no tienen que hacer esto solos, no tienen que traicionar sus valores para acompañar a sus pacientes que deciden usar los GLP-1. Tampoco tienen que convencerlos de que no los usen, porque existen guías de consentimiento que les podemos proporcionar para que puedan tomar decisiones informadas como las que les vamos a compartir. Y tampoco tienen que tratar de adivinar cómo atender todo lo que se viene con el retiro de los GLP-1, como los atracones, el hambre voraz, el miedo a subir de peso, el miedo a sentir hambre y que qué triste que aunque sea algo tan natural, el sentir hambre le cause terror a nuestros consultantes. Todo esto no tienen por qué hacerlo solos, porque ya existe la primera guía clínica en español de acompañamiento compasivo y retiro desde este enfoque para profesionales de la salud. Y pues es todo un honor ponerlo a su servicio en nuestro centro de formación, con Jorgelina y con la doctora Iracema. Así que, por último, Jorgelina, ¿qué le dirías a los profesionales de la salud que aún no saben si son aptos para acompañar a consultantes con casos como estos? Yo les diría que en algún momento también estuve ahí y creo que todas en algún punto también. Tener dudas no significa que no podamos entender la complejidad de esta situación y que realmente no nos importe ofrecer un acompañamiento responsable. Yo creo que las herramientas se aprenden y no tenemos por qué saber todo desde el primer día ni resolver cada situación, pero contar justamente con una guía transforma y disminuye esa sensación de estar improvisando, ¿no? Y además nos permite encontrar un tercer camino, este que venimos hablando, de ofrecer cuidados, reducir daños, respetar la autonomía de la persona, sin abandonar nuestra responsabilidad clínica y sin traicionar nuestro enfoque. Y creo que si nuestras dudas nacen del deseo de no dañar, de cuidar mejor y de no reproducir la cultura de dieta, ya estamos orientadas hacia el lugar correcto. Cuando contamos con estas herramientas, también cambia la consulta. Vamos a ofrecer un espacio donde la persona se sienta segura, contenida y sienta que puede volver en cualquier momento sin sentirse juzgada. Este curso es en gran medida, me río porque es la formación que a mí me hubiese gustado recibir cuando comencé a acompañar a personas que utilizaban o que querían suspender los GLP-1. Me habría ayudado a sentir que no tenía que construir cada respuesta sola y que podía contar con un mapa y que era posible cuidar sin idealizar ni demonizar estos medicamentos. Por eso mi deseo es que quienes realicen este curso encuentren ese acompañamiento y una red a la cual recurrir. Seguro que lo van a tener. Recuerdo muy bien el momento en el que estábamos hablando de
los diferentes caminos que se podían atravesar y tú ya tenías todo un diagrama de si tiene conductas de riesgo se hace esto y si no las tiene se hace esto y se le pregunta esto y si responde esto. O sea, tú tenías como muchos escenarios, posibilidades hacia dónde llevarlo. De hecho, yo creo que una vez que tengamos listo el video donde explicas eso, lo vamos a dejar también aquí en la descripción, en las notas del episodio para que lo puedan ver. Y si tú quieres aprender más de esto, si quieres herramientas útiles y prácticas, sobre todo prácticas, no pura teoría, sino cosas que te puedas llevar a la consulta para saber qué hacer y qué no hacer. Cuando tienes al consultante enfrente, pues te esperamos en esta formación que está hecha con tanta intención, entusiasmo, compañerismo y sobre todo experiencia y profesionalismo, porque ambas profesionales, más allá de las décadas de experiencia clínica que tienen, también se tomaron el tiempo de enfocarse en esta área cuando empezaron a recibir esos consultantes y pues formar las herramientas que ya no vas a tener que buscar tú. Como dijo Jorgelina, no tienes que tratar de adivinar, ya alguien está con todo listo para darte herramientas y nos estaremos viendo por allí. Todos los detalles los encontrarás en la descripción y cualquier duda, pregunta que tengas, con toda confianza, envíanos un mensaje. También ahí te vamos a dejar las redes sociales de Jorgelina por si quieres contactarla a ella directamente, que de hecho ya nos han estado escribiendo por personas que no profesionales de la salud que quieren aprender el abordaje, sino consultantes que quieren un acompañamiento en esto porque son ellos quienes están experimentando todas las implicaciones de los GLP-1. Ahí le pueden enviar un mensaje directo a Jorgelina, ¿cierto? Sí, por supuesto. Eh, bueno, Daniela, un placer estar acá y ha sido un maravilloso momento que compartimos. Y bueno, los espero a todos los profesionales que quieran participar del curso para compartirles mi conocimiento. Gracias, Jorgelina. Es un placer, como siempre, compartir contigo y nos vemos en la próxima. Espero que tengas un maravilloso día, noche, tarde, según la hora en la que nos estés escuchando y nos vemos en el próximo capítulo de Libres sin Medidas. Muchas gracias.